Bienvenidos a nuestro canal Videntes de América. Hoy, como siempre, traemos una sorpresa súper especial para todos ustedes. Señores, es que no estábamos ausentes, tampoco estábamos de parranda, estamos trabajando para ustedes, para traerle semana a semana esta gran sorpresa. Y es que nada más y nada menos traemos nuestra rueda zodiacal para que tengan una visión signo a signo de cómo se proyecta el amor, la salud, la prosperidad y muchos consejos más. Ojo, este no es un horóscopo como el que ustedes conocen, este es un horóscopo personalizado, así como nosotros sacamos las predicciones. Amor, salud, economía y hasta para las personas que les gusta jugar la lotería. Así es, en el mes de las madres y específicamente en esta semana tenemos una promoción súper especial donde vamos a estar realizando 2 consultas por el precio de 1, así que acá vamos a dar los números para que puedan comunicarse con nosotros y así poder participar. Recuerden, 2 por el precio de 1 para que puedas asistir con tu pareja, con tu mamá, con tu amiga o con esa persona súper especial y puedas vislumbrar cómo se proyecta para ti en todos los ámbitos. Como le habíamos dicho anteriormente, queremos satisfacer a todo nuestro público y queremos llegar a todos, que todos estén satisfechos, que todos estén complacidos. Y vamos a estar realizando consultas a través de TikTok, así como también las redes sociales. Acá abajo vamos a dejar los datos de contactos y en la caja de comentarios vamos a dejar toda la información. Porque ahí vienen que venimos con varios cursos. Así que vamos a estar realizando una encuesta a través de nuestras redes sociales para que sean ustedes los que elijan el curso que quieran realizar con nosotros y poder dar toda esa herramienta de éxito para ustedes. Y ahora vamos a integrar algo que muchas personas nos lo pidieron. Y es que vamos a hacer una asesoría, una conferencia, un curso para que las personas que ingresen sepan sacar los aciertos de lotería en cualquier parte del mundo. Así que muy pendientes a través de nuestras redes sociales porque vamos a estar indicando toda la información para que puedas participar con nosotros en este seminario súper especial donde vas a tener la oportunidad de poder conocer cuáles son los datos y esos números mágicos que te permiten tener evolución y prosperidad. Así que nos vamos a ver todos los jueves por este canal Videntes de América. Pero en la caja de descripción también vamos a nuestras redes sociales. Joan Ortiz 21. @Gustavo Vidente y también @Videntes de América que nos puedes conseguir en TikTok, en Facebook y también en Instagram. Así que ya es momento de que comencemos con esta rueda zodiacal del horóscopo semanal. Avanzamos con los nativos del signo Escorpio. Veamos qué dicen las cartas para ti en el empleo, amor, prosperidad y evolución. Así que, y en la salud también, por supuesto. Veamos qué dicen los astros y cuál es el mensaje para esta semana. La carta en este caso del 2 de oro, la carta de reina de oros y vamos a sacar otra cartica por acá que es la carta de la justicia. Escorpio, prepárate porque esta semana va a traer una gran evolución, se abren grandes puertas para ti donde va a ser de forma significativa un triunfo, lo que estabas esperando se va a consolidar y esto va a hacer que reine la felicidad con tus seres queridos. Hay una noticia muy especial que te van a estar dando en lo que respecta a la parte legal, lo que vayan a estar tramitando pasaportes, visas, documentos, también el asilo, el TPS, los que están en Estados Unidos y nos están viendo, muy atentos porque en un corto tiempo le van a estar dando una respuesta súper positiva, además que va a ser de evolución y estabilidad para que puedan ser puente de ayudar a sus seres queridos. Dice específicamente que tienes que cambiar, tienes que mejorar, tienes que crecer como persona y esto hace referencia a que no todo el mundo puede llegar a estarte pidiendo dinero. Escorpio, el dinero tiene que ser para ti, para tu evolución. Primero y segundo y tercero y siempre tú y después las demás personas. No puedes quitarte la estabilidad por dársela a otra persona. No puedes soltar tu dinero si te sientes en un momento cumbre. Es mejor que hables claro, que hables con sinceridad. Mira, no puedo ahorita porque estoy pasando por X causa. O no puedo ahorita porque tengo gastos, sin estar dando, como bien lo dices tú, Joan, sin estar dando tanta explicación. Simplemente una sola cara en la vida. Exacto, hay que aprender a decir no y es el momento de hacerlo, Escorpio, porque vas a necesitar dinerito porque se ven cambios, se ve un traslado y una mudanza. Entonces necesitas allí arreglar unas cositas para poder avanzar, ¿sí? Y acompañando lo que dice mi compañero junto con los guías espirituales, la carta de la justicia, la carta del 4 de copas, 2 de copas y la carta de la luna, ¿sí? Aquí se viene desprendiendo directamente lo que es el dúo, una dupla, la llave, la cerradura, una alianza, una sociedad. Y hablamos directamente de que
va a crear, se va a fundar una empresa, se va a formalizar una empresa simplemente en un momento de una conversación, de un intercambio de ideas, de un compartir, de quizá ingerir algunos tragos. Pero esto va a ser súper positivo porque se proyecta que va a generar una estabilidad. Lo que en un principio comienza con una idea, se va a terminar estableciendo como una empresa y va a ser algo que a las personas les va a gustar. Quizás por la ubicación, quizás por la estrategia o la idea que ustedes van a implementar. Pero lo que tienen que tener muy cuidado, no vivir de falsos espejismos. Y con esto me refiero a que uno empieza con humildad, uno empieza poco a poco y poco a poco uno va subiendo. No pretendan empezar hoy y ser rico la semana que viene. Si ustedes generan una ganancia hoy, administrense, porque aquí habla directamente de la administración. Tienes que tener cuidado con la administración porque dice que gastas mucho, que entran 50 y gastaste 70 y después estás pidiendo 30 para poder pagar una deuda. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esto porque en la administración está tu fortaleza. Habla directamente lo que es la carta del 4 de copas, de que tienen muchas herramientas y a través de esa empresa se van a desenglosar quizás otros servicios. Entonces va a llegar un momento donde tienes que delegar para poder abarcar más. Quizás no cambiar los precios, pero facilitar un poco lo que es el servicio o el producto. Y la Carta de la Justicia, como dice mi compañero, todo tiene que estar escrito, todo tiene que estar notariado, registrado, firmado, muy pendiente a la hora de firmar y leer las letras pequeñas. Pero las sociedades tienen que saber qué es lo que le toca a cada quien y cuánto es la posición de cada uno. Avanzamos con la parte sentimental y en el amor vamos a ver 3 cartas y cómo se vislumbran. En este caso la carta de la fuerza, 2 de copas y la carta en este particular del carro. Cuando tú te sientes bien en tu casa no tienes que estar buscando en la calle, y esto hace referencia para los nativos del signo de Escorpio porque esta semana te pueden estar descubriendo quizás una conversación o una llamada telefónica. O cuidado en dejar el teléfono cuando duermas, Escorpio, porque te lo van a revisar. Vamos a estar viendo sonámbulos. Ay, Dios mío. Van a estar como tanteando para ver el mensaje, la contraseña. Cuidado porque te van a estar observando el teléfono. Entonces, cuidado con lo que vayas a estar comentando, porque quizás un mensaje de doble sentido, no por tu parte, sino por la persona quizás que es una amistad y no respete, porque hay amistades que son así. Puede generar polémica en lo que respecta a tu relación a nivel sentimental. Sin embargo, tu pareja ya conoce quién eres tú, ya saben, ya comparten y lo necesario es hablar claro. Hay que hablar claro las cosas que les parece, que no les parece, lo que gusta y lo que no, para mantener una relación a nivel sentimental estable, sólida, llena de confianza, llena de respeto, ¿sí? Porque habla específicamente en el amor lo que es la comunicación que debe ser fluida y hay ciertos huecos en la relación a nivel sentimental que deben hablarse. Escorpio, es el momento de que pienses en tu pareja y te preguntes a ti mismo o a ti misma en este caso si la persona que está al lado se siente muy bien contigo, si se sienten gratos, porque hay personas que lastimosamente por una estabilidad o por los hijos ocultan realidades. Entonces, antes que vaya a reventarse, como dice la olla, y a explotar toda la locura, vamos a conversar las cosas muy bien, tranquilitos, serenos, sin problemas, sin discusiones, pero la comunicación fluida en la relación sentimental. Y otra de las cosas que le queríamos mencionar, viendo las cartas del tarot, la carta del loco, 6 de espada y 5 de oro, ya directamente se la acompañamos con la carta del 9 de bastos. Estamos hablando directamente, aquí tiene la representación, estamos hablando directamente con lo que respecta a la parte de la salud, y esto directamente para las personas que tienen un peso por encima, ¿verdad? Para las personas que tienen sobrepeso. Los gorditos. Los gorditos queridos. Para las personas que les gusta comer a escondidas y que tienen su chuchería, los que se levantan en la madrugada a abrir la nevera. Hablamos de que ansiosos. deberían bajar un poco de peso porque estamos hablando que vienen problemas y ya directamente en lo que es la parte de las arterias. Se ve un sobrepeso, se ve problemas en las arterias, cosas que el día de mañana te pueden traer secuelas de enfermedades hereditarias, así que tienen que tener mucho cuidado. También que el as de copa y la rueda de la fortuna junto con el caballo de oros habla directamente de que el bajar peso, comer un poco más sano, quizás tomar un jugo verde, hacer yoga, trotar, significa darle vida al cuerpo. Recuerden que si nosotros estamos acá encerrados no tenemos aire puro, el aire puro lo conseguimos afuera en la calle cuando caminamos, cuando trotamos, cuando corremos.
¿Y qué sucede? Que cuando nosotros corremos, las pulsaciones se aceleran, pero le estamos dando vida al cuerpo. Y con eso, según la carta de la Rueda de la Fortuna, se proyecta muy positivo, que va a tener un cambio tan positivo que llegan personas nuevas en la vida. Ya que Escorpio va a estar cambiando su figura. Yo siempre he dicho que uno no puede subestimar a la gente porque esos gorditos cuando se ponen en forma... Fitness. Ay, yo vi una compañera de clases que bueno, se puso al día. Avanzamos con los números de la suerte para indicarles cómo se proyecta esta semana, así que suéltale el número. Señores, y el número directamente para Escorpio es el 38. Así que muy atentos para que Muy tengan atentos. la evolución y la estabilidad para esta semana. Para que no digan nada, 38 por la mañana. ¿Se acuerdan? Ah, bueno, ya les dio otra pista, así que muy pendientes.